Buenos días a todos. Yo creo que comenzamos, así que a nombre de Jessica Pons, la red de asociaciones agradece que nos acompañen el día de hoy en nuestro webinar de las emociones en tu organización durante la crisis. Esto es impartido por una de nuestros aliados, Laura Adriana Ortega Sánchez. Y pues antes de proceder a leer un poquito de su semblanza, les comento rápidamente para las personas que son nuevas y ya sea las que nos escuchen por Facebook o a través de nuestra plataforma, les comento que por si no conocen qué es la red de asociaciones, nosotros somos una red que está conformada por más de 4,000 organizaciones a nivel nacional y bueno, afortunadamente ahorita con estas capacitaciones en línea que hemos estado impartiendo por la situación que pasa en el mundo, pues también hemos ya tenido un alcance a nivel Latinoamérica, entre otros países. Bueno, aparte de estas organizaciones, también estamos conformados por más de 200 fundaciones empresariales y nuestro principal apoyo que otorgamos es el fortalecimiento y la profesionalización con estas capacitaciones gratuitas que les ofrecemos de diversos temas, entre legales, fiscales, procuración de fondos y otros. Lo único que tienen que hacer para formar parte de la red es registrar a su organización en nuestra página. Ahorita se las compartimos a través de ambos chats y pues una vez registrados tienen acceso a diversas convocatorias que publicamos de instituciones nacionales e internacionales y asimismo tienen acceso a nuestro calendario de talleres. Estos talleres son gratuitos, como había comentado, y pues también tienen acceso a materiales de algunos temas que ya vimos y pues les pueden servir de alguna forma. Y asimismo tenemos una parte donde pueden tener acceso a asesoría legal con varios despachos de abogados aliados a la red que también pues pueden apoyarlos en este sentido. Asimismo, tenemos ahorita una sección donde pueden tener acceso, si quieren apoyar a alguna organización, pueden entrar y consultar la base de las organizaciones que se han estado registrando pidiendo algún apoyo o donativo. Y afortunadamente también durante estos meses que todo ha sido en línea, hemos desarrollado varias dinámicas de las cuales pues no sé, mi compañera Rocío que también está aquí con nosotros, si nos quieres contar un poco de la dinámica que tenemos para este mes. Muchas gracias, Monse. Hola a todas y todos, bienvenidos a esta sesión y a un tema tan importante que es trabajar las emociones en estas organizaciones. Y bueno, como bien comentaba Monse, en este mes, o bueno, a lo largo de tanto de mayo como de junio, hemos estado tocando temas de procuración de fondos, prevención de lavado de dinero, algunas estrategias para poder mejorar nuestras campañas de recaudación. Y justo en este mes de julio queremos ir evaluando y dar a conocer a otros aliados y a otras organizaciones cómo es que están funcionando estas capacitaciones, que no solamente son capacitaciones verticales en donde el experto nos comparte su conocimiento, sino que también nosotros como organizaciones somos organizaciones vivas y estamos en constante aprendizaje. Es por ello que el reto lo pueden ustedes ver en nuestra página de Facebook, Red Asociaciones y Fundaciones Empresariales, o en nuestro Twitter, y consiste en pasos muy sencillos. El primer paso fue decir qué fue lo complejo de recaudar fondos en este tiempo de cuarentena, ¿no? Entonces ya recibimos algunas respuestas. Y el segundo paso, que es en el que nos encontramos el día de hoy, es para que ustedes nos compartan alguna fotografía o alguna frase o algún tip para hacer nuestro universo de donantes. Todos los pasos ustedes los pueden encontrar y pueden subir alguna foto con su equipo trabajando desde línea o pueden ustedes darnos un tip, a lo mejor decir, bueno, pues es que hay que hacer una base de datos al analizar los donantes que teníamos en 2019 y si siguen activos actualmente. Y todos esos ustedes nos lo ponen
en el apartado de comentarios y con eso nosotros ya vamos platicando con ustedes. ¿Cuál va a ser el premio o cuál es como a lo que aspiramos y cumplimos con todos los pasos? Nuestro aliado, Jorge Bernal, quien nos dio el workshop de procuración de fondos, nos va a dar una asesoría de 30 minutos para nuestra organización en privado y vamos a hablar justo de los materiales, herramientas, documentos, estrategias, dudas, todo lo que ustedes tengan en su organización y no solamente puede ser una persona, sino también pueden involucrar a su patronato, a su consejo, pueden que también participe todo su equipo operativo y entonces hacer una charla muchísimo más enfocada. Pero esto solo si cumplen los pasos y los puntos que tiene cada reto. De igual forma, si tienen alguna duda, no duden en mandarnos un mensajito a través de nuestras redes sociales o en el correo que les compartirá Monse al final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, ya entrando en el tema de nuestra capacitación del día de hoy. Como comenté al principio, de las personas que se estaban conectando y quienes están ahorita ingresando a través de la plataforma Webex, les pedimos que si nos pueden apoyar a activar sus cámaras, ya que la sesión de hoy va a tener ciertas dinámicas donde sí nos gustaría ver su participación. Entonces, ahora sí no va a haber reglas de 0 cámaras, así que por favor si la pueden ir activando quienes gusten y lo que sí mantenemos cerrados serían los micrófonos, por favor. Y pues sin más, procedo a presentar a nuestra ponente, Laura Adriana Ortega Sánchez. Actualmente es directora y fundadora de Potencial Humano, ayudando a las personas a facilitar su proceso de autoconocimiento, aplicando herramientas de PNL, bioenergética, arteterapia, psicología humanista, desarrollo humano, entre otros, abordando diferentes temas como inteligencia emocional, liderazgo, valores, comunicación, autoestima, ecología, resolución de conflictos y logros de objetivos. Buen día, Laura, bienvenida y pues te cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monse. Les agradezco a la red, al equipo de la red, sobre todo a ti, Monse, a Rocío y sobre todo también a Jessica. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Buenos días. Nada más me gustaría como comprobar si todos me están escuchando. Y si me escuchan súper bien, ahí nos pueden escribir en el chat para que podamos avanzar, ¿no? Bienvenidos a todos. Les agradezco a todos por su tiempo. Y desde luego vamos a tratar de hacer una sesión un poco dinámica de alguna forma. Lo que sí me gustaría es que si se puede ver, pueden activar su cámara, sería lo ideal para hacerlo lo más humano posible, ¿no? Excelente, que ya me están confirmando ahí que todos me escuchan bien. Entonces, si podemos activar la cámara, lo podemos hacer. Si tenemos fallas del internet, pues vamos a tener que desactivar las cámaras, ¿de acuerdo? Entonces, como bien decía ahorita hace un momento Monse, vamos a estar platicando sobre las emociones. Ahora, por la situación en la que estamos viviendo y las crisis que estamos viviendo, pues de alguna forma ha estado impactando en las emociones de todo y cómo esto puede afectar en diferentes ámbitos. Antes de iniciar, me gustaría iniciar con un ejercicio de gimnasia cerebral para ver qué tan concentrados están el día de hoy y desde luego puedan tener muchísima y absorber toda la información de la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Entonces les voy a pedir a todos que con su mano derecha, ahí se ve mi cámara, esto está activa, entonces con su mano derecha vamos a hacer como si estuviéramos contando hasta el 4. Entonces nuestro pulgar está pegado a nuestra palma y con la mano izquierda vamos a cerrar un puño, pero vamos a sacar el pulgar señalando a la otra mano. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto mismo, pero ahora al revés. Ahora la mano izquierda tiene enumerado el 4 y en la otra mano el puño. Lo ideal es hacerlo lo más rápido posible que ustedes puedan, ¿de acuerdo? Por ahí ando viendo algunos que ya tienen su cámara activa. ¿Qué tan concentradas tienen las neuronas el día de hoy? Más allá de un ejercicio de coordinación, nos ayuda a mantenernos
concentrados. Entonces, primero intenten dominar la posición de los dedos, ¿vale? Porque si no, ya no están metiendo el pulgar del número 4, ¿vale? Entonces, intentemos hacer primero dominar la posición de los dedos, aunque sea despacio, no importa, y poco a poco aumentar la velocidad. Por ahí van, por ahí van. Más rápida, más rápida. A ver, aumentemos un poco la velocidad. ¿Ya pudieron? ¿Qué tan concentradas están las neuronas el día de hoy? Ok. Hacer otro pequeño ejercicio en donde la mano derecha va a ser como simular una pistola donde el pulgar está hacia arriba y el índice está señalando hacia el otro lado, ¿vale? Y la mano izquierda vas a levantar los 3 dedos donde nada más el pulgar y el índice están formando un círculo, ¿de acuerdo? Ese círculo va a estar del lado de donde está la otra mano señalándola, ¿vale? Para que no esté al revés. Ahora no es necesario que el dedo índice de la mano derecha esté adentro del círculo, simplemente con que señale el círculo. Lo mismo vamos a hacerlo viceversa y lo más rápido posible. ¿De acuerdo? ¿Qué tan rápido pueden hacerlo y qué tan concentradas están las neuronas el día de hoy? ¿Ya pudieron? Sí. Son los ejercicios un poquito más sencillos. Después aumenta la complejidad. De acuerdo, relajamos los dedos y vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Como ya lo decía Monse, me presentó hace unos momentos, yo nada más para complementar también, ¿no? Y reforzarles que pues yo soy licenciada en desarrollo humano, yo no soy psicóloga, sin embargo tengo algunas herramientas de psicología y entre otras disciplinas. El desarrollo humano es una disciplina que abarca diferentes ciencias, disciplinas, con la finalidad de sacar y de abarcar toda la integridad que tiene uno como ser humano, ¿no? Todos los seres humanos somos seres biopsicosociales, espirituales. Entonces, el desarrollo humano se enfoca en abarcar todos esos ámbitos del ser humano con la finalidad del bienestar, ¿no? Soy emprendedora y soy conferencista y desde luego he dado algunos cursos en diferentes instituciones, organizaciones, fundaciones, empresas, en instituciones educativas como la UNAM, la FES Acatlán, algunos cursos como primeros auxilios psicológicos, desarrollo humano integral, enneagrama, sabiduría emocional, los 6 pilares de la autoestima. Y hace poquito estuve impartiendo un taller de estrés, de manejo de estrés, y próximamente estaré impartiendo uno de resolución de conflictos. Los objetivos del día de hoy quiero lograr con ustedes trabajar 2 puntos muy importantes. La primera es enfatizar y hacer conciencia de la importancia que tiene abarcar estas emociones en todos los ámbitos, tanto a nivel en instituciones, en organizaciones, en empresas, en escuelas incluso, para que podamos prevenir las consecuencias que estamos ya viendo algunos reflejados a corto, mediano y a largo plazo por esta crisis que estamos viviendo todos. Y uno de los segundos objetivos, desde luego, es empezar a brindarles herramientas que ustedes puedan aplicar. Solo vamos a poder ver 3, 4 herramientas que ustedes se pueden llevar en cuanto para que ustedes puedan prevenir, manejar y reducir las emociones que a lo mejor ustedes están experimentando debido a la crisis. Sin embargo, al final de la sesión les voy a pasar mis datos por si están interesados. Yo les puedo compartir una guía gratuita en donde puedo compartirles algunas herramientas más para cuidar su salud mental y su salud emocional. Antes de avanzar, me gustaría saber, todos los que estamos aquí, ya sea que nos están acompañando en Facebook
o aquí en Webex, me gustaría saber cómo se han sentido durante estos días, cómo les ha ido estos 3 meses, que ya no es un mes debido a esta crisis de encierro, cómo ha sido su forma de trabajar, si ha influido en sus emociones, cómo se encuentran, cómo se han encontrado con estos diferentes retos que ahora nos presenta esta crisis. ¿Qué emociones son las que ustedes han estado experimentando estos días? No sé si alguien quisiera compartirla ahí en el chat. Por ahí nos comparten, ¿no? Que sienten miedo, desesperación, incertidumbre. Bien, en general, en estos momentos de emociones como ira, tristeza y en ocasiones llanto, desesperación, estrés, depresión. Y Pablo nos comparte, ¿no? Él se ha sentido fantástico porque ha tenido tiempo para poder dedicar a sus pendientes y emprender un nuevo negocio. Excelente, ansiedad, miedo, altibajos. Ana nos comparte desde tranquilidad hasta depresión, ¿no? Ha sido muy variable. Muchísimas gracias. Hoy vamos a estar compartiendo cómo las emociones son tan importantes y conocerlas, de qué manera nosotros estamos interpretando esta crisis, porque de eso va a depender muchas cosas, ¿no? Como nuestra salud mental y emocional y cómo vamos a estar comportándonos con las diferentes relaciones que vamos a tener. Por ejemplo, aquí también nos comparte José, ¿no? Que la crisis la ve como una oportunidad para poder hacer diferentes cambios. El problema es que no todos tenemos esa visión o nos cuesta un proceso más largo para asimilarlo o verlo de esa forma. Y la realidad es que si nosotros nos estamos pasando lo más tranquilo posible, pero no va a haber, nos vamos a encontrar en algún momento que nos vamos a encontrar con diferentes personas que realmente la están pasando fatal, ¿no? Sobre todo las organizaciones que van a estar, que su contacto directo son beneficiarios que pues de alguna forma están atendiendo un grupo vulnerable y entonces ha aumentado esa crisis. Entonces creo que es muy importante enfatizar esta información, ¿no? Aquí les comparto muy brevemente algunos datos de lo que nos han compartido el grande impacto que ha trascendido esta pandemia, ¿no? De alguna forma, las organizaciones, las asociaciones y las fundaciones son las que atienden la mayor población de la gente más vulnerable, de alguna forma. Sin embargo, pues por los diferentes cambios del año y del año pasado, se redució de alguna forma los ingresos, ¿no? Sobre todo por parte del gobierno, ¿no? Hubo un menor donaciones para poder atender. Entonces, las organizaciones se vio con el reto de buscar otras fuentes de ingresos para tener donaciones y seguir atendiendo a esos grupos vulnerables. Por otro lado, pues también hay un dato muy interesante que ahora con esta crisis va a aumentar la demanda de apoyos de la población, porque la población que normalmente se encuentra en la clase media ahora va a pasar a la clase baja y ahora va a aumentar de alguna forma la pobreza y va a haber más grupos vulnerables. El problema es que no todas las organizaciones cuentan con las donaciones suficientes. Entonces, esto de alguna forma nos genera incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a poder aportar de alguna forma a más beneficiarios y apoyar de la mejor manera? Por otro lado, cómo la pandemia también ha afectado a las empresas. Uno, porque se dice que al menos 500,000 empresas formales en México ya están en riesgo pues, de cerrar en los próximos 6 meses por la situación económica, sobre todo estos enfoques, ¿no? Como el turismo, la manufactura, automotriz, etc. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? O
qué retos nos está impulsando esta pandemia. Sobre todo la pandemia también a nivel, en la parte de la educación, va a haber mayor deserción escolar, va a haber mayor abandono escolar por parte de los alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas nuevas formas, con una nueva normalidad? Porque la realidad es que no vamos a regresar a lo de antes. Sobre todo también hemos visto que dentro de ese grupo vulnerable, pues van a entrar las personas que se están quedando sin trabajo, ¿no? Alrededor de ahorita México ha perdido 1.030.366 empleados registrados en el IMSS durante marzo, abril y mayo. Entonces, son datos muy alarmantes en las que necesitamos empezar a proyectarnos en cómo vamos a actuar, porque es bien cierto que mientras actuemos de manera solidaria, pues más podemos aportar. Esos son algunos de los datos que puedo compartir con ustedes, pero a nivel mundial, por ejemplo, se dice que 195 millones de empleos son los que se perdieron en solo 3 meses. Entonces, son datos muy relevantes y que de alguna forma va a implicar que en todos los ámbitos y en todas las instituciones va a tener que adaptar sus estrategias para brindar la atención, el servicio, el apoyo, el acompañamiento. Entonces, es bien cierto que la crisis, de alguna forma, la crisis económica que ha traído, va a generar muchos trastornos en la salud mental. Ya en la Organización Mundial de la Salud, desde hace 2 o 3 años, proyectaba que en el 2020 la mayor parte de la población iba a tener como discapacidad a nivel mundial, iba a ser considerada como discapacidad, todos iban a sufrir una epidemia de depresión. Y bueno, no se esperaba esta crisis, esta pandemia, pero seguramente ahora va a aumentar. De por sí ya estábamos viendo a los inicios del 2020 esa epidemia de depresión y seguramente los siguientes 2 años se van a ver todas las secuelas que ha dejado a nivel mental y emocional, sobre todo en los adolescentes, ¿no? La parte de la depresión, ¿no? Aquí, por ejemplo, la directora del Departamento de Salud Mental dijo que esta crisis económica va a aumentar la tasa de suicidio. Entonces, es una alerta que nos está mandando estos datos para que todos podamos atender no solo a los que apoyamos, sino también a visualizarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo para cuidar nuestra salud mental y emocional. Es normal sentir ciertas emociones que ahorita vamos a estar compartiendo, sí, pero lo que no es normal es que se cronifiquen. Entonces, como conclusión podemos decir que el coronavirus de alguna forma nos ha traído incertidumbre en diferentes ámbitos. ¿Que es una crisis sanitaria? Sí, pero también se ha convertido en una crisis social. El aislamiento ha afectado también a las personas. Es una crisis económica, desde luego, y también se ha convertido en una crisis mental y emocional. Para eso es importante. Por ahí alguien tiene el micrófono prendido. No sé si tenga alguna duda, pero de preferencia que las dudas sean en el chat. En un momento yo voy a dar como un espacio para que pueda participar. Entonces, es muy importante tener en cuenta las diferentes fases que se vive durante una crisis. Es cierto que el ser humano todo el tiempo está viviendo crisis, unas más intensas que otras, que a veces ni siquiera nos habíamos dado cuenta que todos los días tenemos al menos una crisis. Pero, desde luego que la crisis de la pandemia del COVID-19, de alguna forma, es un detonador más masivo, es una crisis masiva porque a todos nos ha afectado a nivel mundial y eso ha traído más un golpe a nuestra vida de alguna forma. Y tenemos que tener en cuenta las diferentes fases en las que vivimos en una crisis para saber con qué emociones son las que vamos a estar experimentando y que estas emociones
son totalmente normales. Son totalmente normales y que necesitamos de ellas para poder adaptarnos. Sin estas emociones no podemos de alguna forma recuperarnos de esa crisis y salir de manera resiliente. La primera etapa, desde luego, que es una emoción de indiferencia, como por ejemplo cuando nos enteramos que el virus, había un nuevo virus en China y todos, pues, solo decíamos, ¿no? Solo pasa allá, aquí no pasa, ¿no? Hasta que empezamos a enterarnos que el virus empieza a propagar en otros países y entramos en la etapa de negación, donde empezamos a decir, no, esto no va a ocurrir aquí, solo pasa en estos países desarrollados a lo mejor. Y de alguna forma, cuando el virus empieza a llegar a nuestro país, la gente reacciona de una manera defensiva que utiliza la emoción del enojo, ¿no? Y empezamos a enojarnos con diferentes entidades, con personas, por ejemplo, con el gobierno, y empezar a decir, bueno, ¿y cuáles son las medidas que ha tomado? ¿Por qué no son suficientes? O empezar a enojarnos, es que la gente todavía sale y no está consciente de la problemática. Y vivimos esas constantes emociones. Por otro lado, una vez que pasamos la etapa del enojo, podemos llegar a experimentar la emoción del miedo que algunos compartían. La intención de esta gráfica es que ustedes se identifiquen en qué etapa están. Desde luego el miedo se puede cronificar y convertirse en paranoia, ¿no? Que es lo que sucedió. Mucha gente fue a comprar grandes insumos hasta que las tiendas quedaron sin insumos. Y eso provocó una gran paranoia y eso pues afecta a todos, ¿no? Posteriormente pasamos a la fase de la tristeza, donde es solo a través de la emoción de la tristeza que nosotros podemos aceptar, reflexionar qué tenemos que aprender de esta crisis y empezar a visualizar los diferentes retos, nos podemos empatizar con los demás y ponernos diferentes metas o objetivos para lograr esos cambios. Posteriormente está una fase que es la fase y la clave más importante para poder salir de esas emociones. Que ojo, las emociones no son malas, aunque no nos gusten experimentarlas, de alguna forma esas emociones son necesarias para adaptarnos. Pero la clave para poder salir de esas emociones y sacarles el mayor provecho de esas emociones es forjando nuevos hábitos, utilizando diferentes técnicas para manejar esas emociones. Y con esas, dependiendo de los hábitos que yo esté realizando, es la forma en que yo voy a poder salir de manera resiliente. De manera resiliente, donde pues es una capacidad que todos tenemos de poder salir ante las diferentes adversidades. Entonces, espero que ustedes se estén identificando en qué fase están. Ahora, cabe mencionar que estas fases no son lineales. Es decir, no primero estoy en la negación, luego paso al enojo, luego paso al miedo, y así sucesivamente. No, a lo mejor puedo estar en la tristeza y volver a regresar al enojo. Puedo estar bicoteando, pero todo va a depender de las veces en que de alguna forma esté llevando a cabo los hábitos. Y de alguna forma son progresivas. Cada una emoción nos permite avanzar. Y es importante reconocerlas para justamente regular esas emociones. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Los invito a que si tienen un vasito con agua o algo así para que se mantengan hidratados y no se cansen, ya que la sesión sí va a durar un poquito, va a durar 2 horas, a lo mejor hora y media, dependiendo también de las participaciones, de las dudas. Pero para que no se cansen, sí les recomiendo un vasito de agua. Perfecto. Erika, lo que entiendo es que es un duelo. Sí, se podría decir básicamente que las crisis es casi parecido a los duelos, ¿no? Es casi lo mismo, las etapas son parecidas al proceso de un duelo. Ok, entonces hoy nos estamos encontrando con estas emociones que algunos de ustedes ya las empezaron a mencionar, justamente, ¿no? Que se sienten estresados, a lo mejor se sienten cansados, tienen nervios, miedos,
De alguna forma, algunos están experimentando ahorita problemas para dormir, ¿no? Presentan insomnio, sienten cierta ansiedad, frustración, impotencia de no poder ayudar a todos los que nos gustaría, o puede convertirse en pánico, ¿no? Entre otras emociones. Pero lo que sí es importante, ¿por qué es importante abordar y abarcar las emociones de todos, empezando por uno mismo? Porque si yo no cuido mis emociones, eso se puede cronificar y se puede propagar más rápido que el propio virus, como aquí lo dice en esta diapositiva, ¿no? El miedo se propaga más rápido que el propio virus. El problema no es en realidad tanto el virus, sino lo que deja este virus, las consecuencias. Entonces es muy importante entender todo eso. Ahora, como organización, fundación, asociación, desconozco a qué se dedica su fundación o organización, pero sí es cierto que a esta crisis va a haber todavía unos focos más alarmantes porque van a aumentar debido a esta crisis. De primera instancia, la crisis de la atención médica. Es cierto que no todos ahora podemos ir al hospital a una revisión, a un doctor casual, porque pues es fácil de contagiarse de un virus, ¿no? Del virus de coronavirus. Entonces, las personas que apenas tenían acceso a una atención médica, pues todavía la está sufriendo todavía más. Aquellas personas que, por ejemplo, sufren de cáncer y que tienen que ir a una atención especializada, a los adultos mayores, pues ha cambiado esa forma de atender. Por otro lado está la crisis alimentaria. Debido al desempleo, ya va a haber muchísimas familias que no van a poder llevar alimento a casa. La crisis salarial, que es lo que acabo de comentar, mucho desempleo, entonces se han perdido diferentes fuentes de empleo. Y en algunos casos se ha mencionado que la única forma, o de alguna forma, una de las opciones y alternativas para poder salir adelante es emprender. Entonces, también si hay organizaciones que se dediquen a potenciar o darles herramientas a las personas para poder emprender, es uno de los puntos claves que ahorita va a servir muchísimo para ayudar y aportar a las personas, a las familias, para empezar a emprender y tener otras fuentes de ingresos. Va a haber una crisis masiva en la parte de la educación por la cuestión que mencionaba hace un momento, ¿no? Muchos van a abandonar la escuela porque no tienen los recursos, ¿no? No todos cuentan con internet, no todos cuentan con herramientas digitales. Entonces, si su fundación se dedica a la parte de educación, pues hay ahora sí otro reto, ¿no? Adaptar esas estrategias para poder apoyar a esa población. Una crisis tecnológica, no todos contamos con esas herramientas, de todos modos también va a aumentar la desigualdad en cuanto a quién sí merece o no atención, quién sí va a tener acceso a tal servicio, recurso, etcétera. Entonces va a aumentar también el grado de desigualdad, como hace un momento mencionaba, ¿no? Va a aumentar la clase baja y la clase media va a pasar a la clase baja, ¿no? Entonces un mayor porcentaje. Entonces es importante empezar a visualizar las diferentes problemáticas que se vienen. Por otro lado, también ha aumentado la crisis de violencia de género, ¿no? Ahora con este encierro, pues hay muchísimas mujeres que están sufriendo, sobre todo pues diferentes tipos de violencia física, verbal y hasta llegar a la violencia sexual, porque ahora es un espacio más vulnerable de las mujeres y las niñas, ¿no? En este aspecto. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta todo este tipo de crisis para ver si a lo mejor, si una de mis organizaciones se especializa en cierta área, pero a lo mejor puede hacer adaptaciones para abarcar este tipo de atención, sin desviar el enfoque que tiene su organización, desde luego. Ahora, ¿cuál es el impacto dentro de las empresas o instituciones? Por ejemplo, también nos comparten en el chat, también los hombres reciben violencia, desde luego, ¿no? También desde luego han estado recibiendo por convivir en el mismo espacio. Entonces es importante abarcar diferentes ámbitos.
Dentro del impacto dentro de las empresas, pues como ya habíamos mencionado, de alguna forma las empresas se han visto obligadas a cerrar sus labores y muchas de ellas pues van a tener que cerrar. Entonces ha habido una interrupción de la mano de obra, la demanda ha bajado, por lo que han tenido que bajar los precios, los costos y desde luego pues la continuidad operativa cambia, ¿no? Ya no es lo mismo, las formas de trabajar han cambiado y no todos los servicios se pueden adaptar de alguna forma a trabajar en línea, ¿no? Y desde luego que se van a ver obligadas a invertir en mucha protección para los empleados, ¿no? No nada más la cuestión de la sanidad, ¿no? De mascarillas, de cubrebocas, ¿no? Sino también van a tener que invertir adaptaciones a sus oficinas, por ejemplo, e incluso también, si lo están considerando, la cuestión de la salud mental y emocional de los empleados. Por otro lado, el mercado ha cambiado. Tanto para las empresas como las necesidades de las organizaciones van a cambiar, las prioridades ya son otras. Y pues nos vamos a dar cuenta que nadie estaba preparado para este tipo de crisis y no es la única crisis que nos vamos a enfrentar. Entonces, ¿qué tan preparados también estamos en esa cuestión de las crisis? Entonces, la realidad es que la nueva normalidad nos va a traer diferentes emociones, tanto dentro de nuestra organización, empresa, como para nuestros beneficiarios y nuestros clientes. Van a llegar con una preocupación excesiva por mantener el puesto de trabajo o porque tienen miedo de perder el empleo o el negocio. Si son emprendedores también. Va a haber una inestabilidad económica porque hubo muchos recortes del sueldo. Va a haber miedo de contagiarse durante el trayecto, miedo por la falta de equipos de protección de personal. Si la empresa no está invirtiendo en equipo del personal, pues imagínense, ¿no? El miedo excesivo y la paranoia con la que vamos a estar todos. Desde luego que también nos vamos a enfrentar a una desadaptación por la tensión ante los nuevos protocolos de seguridad. Imagínense, ya no vamos a poder ni siquiera compartir una pluma, aunque suene muy drástico y exagerado, al menos al principio del regreso de la nueva normalidad va a estar muy difícil esa situación y eso genera estrés a los nuevos cambios de protocolos para protegerse, ¿no? A cada rato nos vas a tener que lavar las manos o desinfectar con alcohol, etc. Pero también tenemos que tener en cuenta que va a haber personas que o algún familiar o ellos mismos se enfermaron del coronavirus o que tuvo personas que les diagnosticaron coronavirus y fallecieron. Entonces, este tipo de situaciones, de emociones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a abordar y cómo vamos a ayudar a la persona a recuperarse? Vamos a tener personas con miedo al propio bienestar o miedo de que adquiera el virus y lo lleve a casa, ¿no? Sobre todo miedo y desconfianza hacia sus propios compañeros o hacia la misma empresa. Yo como cliente, como beneficiario, ¿qué me garantiza que la organización y el equipo de trabajo no tiene un familiar contagiado? Entonces, eso va a generar un aumento de ansiedad. Va a haber un estado de ánimo muy bajo, va a haber pensamientos depresivos, falta de apoyo, sobre todo ahorita nos estamos encontrando con una gran sobrecarga de trabajo, ya no lo es mismo, o las personas que no trabajan, pero sí estudian y ahorita por la situación que ahorita están de vacaciones, pues hay una carencia de actividades y eso puede aumentar el estrés, la ansiedad. Y desde luego, ¿qué tan flexibles somos como individualmente, como organización, como empresa, para dar esos espacios de descanso para que puedan aplicar herramientas de autocuidado? Desde poder dormir a nuestras horas, desde poder descansar, desde poder comer a nuestras horas, cosas tan básicas que parecen sencillas, pero realmente pocos están aplicando sus hábitos básicos. El aislamiento social va a traer también una consecuencia drástica va a haber problemas de convivencia. Vamos a tener ese también, ¿no? Como organización, sobre todo las fundaciones, ese deseo de poder ayudar a todos y
Y también sucede como, por ejemplo, los doctores y los médicos. Después se les llama el síndrome de Superman, donde todos queremos resolver, ayudar, aportar a costa de, y genera un desgaste. Va a haber violencia intrafamiliar, no sabemos cuántas personas están sufriendo violencia dentro de casa, violencia de género, y desde luego como va a haber mucha irritabilidad y por el mal manejo de las emociones, pues puede haber problemas dentro de la organización, de la empresa, y eso puede afectar el clima laboral. Pero tenemos que tener en cuenta todo esto, aunque parece muy malo todo, más bien son retos que tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a actuar nuestras diferentes estrategias de solución. En resumen, si nosotros no hacemos una intervención, si no damos un apoyo, etcétera, se puede cronificar y convertirse en estrés agudo, en estrés postraumático, en un trastorno de ansiedad, en una depresión, en el síndrome del burnout o el síndrome del desgaste, que es un cansancio físico, emocional y mental, y tener problemas de insomnio. Todo este tipo de cuestiones no remiten sin un especialista, es decir, un psiquiatra o un psicólogo. Entonces, para prevenir todo eso, creo que es importante que podamos atender todas estas emociones desde ya. ¿Y cómo no es necesario a veces acudir a un psicólogo? Simplemente con observarnos cómo estamos interpretando las diferentes circunstancias y desde luego cómo está percibiendo el otro la circunstancia para poder nosotros brindarle a lo mejor herramientas que le puedan ayudar. Entonces, pues eso se va a ver, aunque si nosotros decidimos no hacer o no intervenir en nada de eso, se va a ver en esas consecuencias a corto, mediano, largo plazo, donde la gente va a disminuir su productividad, va a aumentar el porcentaje de errores, no va a haber un equipo de trabajo eficaz, va a haber dificultad para concentrarse en el trabajo, va a haber un aumento de probabilidades de tener un accidente, sobre todo las empresas que se dedican a trabajar con cosas peligrosas, como por ejemplo, hasta un negocio chico, como por ejemplo una carpintería que necesita toda tu atención para saber cortar con la máquina y estoy desconcentrado, pues desde luego puede provocar un accidente. Va a provocar también absentismo, porque va a tener incertidumbre si me van a pagar o no me van a pagar, y si mejor renuncio, etc. Falta de compromiso y menor interés en el trabajo. Entonces, yo creo que es importante atender estas emociones porque nos incumbe a todos. La crisis la estamos viviendo todos. Entonces, recuerden, una cultura organizacional, según la ley de la Ley Federal de Seguridad de Salud en el Trabajo, de alguna forma incluye estos 6 puntos importantes de lo que conlleva una organización de clima favorable, ¿no? Una, que los empleados se sientan parte de la empresa, si se ponen la camiseta. Por otro lado, si hay cierta formación, es decir, capacitación actualizada a los empleados, y pues que exista una carga de trabajo justa, que no se les sobreexija, porque desde luego seguramente a falta de personal por el recorte, pues las personas que se quedaron ahora están atribuyéndose los trabajos que tenían los otros compañeros. Entonces es mayor estrés. Que tengan bien definidas también sus cargos. Yo tengo el cargo de tal puesto y yo funciono con estas actividades. Pero a veces ni siquiera tenemos tan claro lo que nos corresponde y qué actividades, y empezamos a resolver otras actividades que no nos corresponden. Otra es la participación proactiva o la comunicación entre los trabajadores. Este es un punto muy importante porque empezar a involucrarnos tanto líderes, directivos, con los empleados, con los trabajadores, es una de las formas en que nosotros podemos de alguna forma mantener calmada a nuestro personal, porque están en la misma sincronía con lo que va a pasar. Todos tenemos incertidumbre, pero si nosotros habláramos en lo que está ocurriendo, en la actualidad de la organización, la actualidad de la fundación, no es lo mismo darse una idea a que realmente se sienten todos y en conjunto puedan diseñar diferentes estrategias de solución. Por otro lado, la hora de jornada también
si son regulares o no, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, y desde luego si hay una evaluación y retroalimentación por el gran desempeño que ustedes han realizado en su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es importante atender esto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en cuanto a las consecuencias de no apoyar o darle un apoyo, un acompañamiento a nuestros beneficiarios y o clientes? Si se dan cuenta, no nada más somos nosotros, no nada más es la institución, sino también a los que les damos nuestros servicios o el apoyo. Pues desde luego va a afectar en un proceso de transformación. Si su organización ya tenía un cierto avance por ayudar a esas personas, se va a ver detenida y a lo mejor se puede venir abajo todo ese avance. Va a haber cierta ausencia porque pues, por la situación no le permite frecuentarse, que exista desconfianza de que puedan enfermarse y desde luego que su salud mental va a estar afectada. Entonces, a raíz de todo lo que hemos platicado, o les he platicado, de alguna forma, nos damos cuenta que es una prioridad atender esto. Tenemos que atender y aplicar herramientas para poder vivir la nueva normalidad, donde nos recuperemos, afrontemos, nos adaptemos y desde luego creemos nuevas estrategias. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Entonces, si se dan cuenta, estamos tratando de abordar 3 aspectos muy fundamentales. Antes de trabajar en la parte de la institución a nivel organizacional, a nivel de la empresa, hay algo más importante. Tenemos que empezar por nosotros mismos, observarnos. Por eso al principio les preguntaba, ¿cómo están ustedes? Algunos identifican bien claro, no, pues yo me siento estresado, no, yo me siento tranquilo. Pero entonces, ¿qué han hecho o qué han dejado de hacer para estar de esa forma? Porque aunque yo esté muy tranquilo, no significa que no esté viviendo una crisis. Al contrario, todos la estamos viviendo. Pero esa persona que está tranquila ha hecho cosas para mantenerse tranquila. Más allá de interpretar la situación, ha hecho cosas para mantenerse de manera tranquila. Incluso ha dejado de hacer cosas como, por ejemplo, estoy segura de los que se encuentran tranquilos, son una de las personas que ya no ven todos los días las noticias, ¿no? Porque sobreinformarse genera grandes niveles de estrés, ¿de acuerdo? Y viceversa, las personas que estamos estresados, ansiosos, desesperados, ¿qué estamos haciendo o dejando de hacer para que aumente o esté disminuyendo esas emociones? Una vez que yo ya trabajé conmigo, ahora sí puedo trabajar con mi equipo de trabajo, con los beneficiarios y los clientes. Posteriormente está en general como la organización, la fundación y la empresa. Entonces, ahorita yo les voy a compartir algunas herramientas, primero de nivel personal. El primer trabajo es empezar a cuidar nuestros pensamientos. Antes de avanzar, me detengo un momento aquí para ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si les hace sentido lo que hemos estado platicando. Y si tiene alguna pregunta, pues la podemos resolver para antes de seguir, ¿no? Para poder avanzar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Me gustaría que si alguien, 3 voluntarios puedan participar al menos o 2, en donde si pueden compartirme qué han estado haciendo para manejar justamente estas emociones, ¿no? O qué han hecho dentro de su organización, dentro de su empresa, para conocerlos, ¿no? Y saber qué medidas han tomado y a lo mejor nos pueden servir esas herramientas y con gusto, si pueden compartirlo, pues mejor para ayudar a las otras instituciones. No sé si alguien pudiera comentar algo, ahí hay una herramienta donde pueden ustedes levantar la mano y con gusto podemos abrir su micrófono, o creo que cada uno puede activar su micrófono. No sé también, por ejemplo, creo que también nos están viendo en Facebook. Si tengan alguna duda, algún comentario en Facebook, y también podemos resolver las dudas desde luego.
Un voluntario, alguien que pueda activar su audio, no importa si no pone la cámara. Por ahí en el chat nos comparten aquí que a nivel personal, por ejemplo, sigue sus mismos horarios. Erika ha dejado de ver noticias y está haciendo una caminata de 4 kilómetros muy temprano. Por ahí también nos comparte que estar en contacto con sus padres de familia y dando plática a ellos de liderazgo, manejo de emociones y con los alumnos también, hacer un poco de ejercicio. Y a nivel organizacional, ¿qué medidas han tomado? No sé si alguien quisiera participar. Que no les dé pena, que sea un reto compartirlo aquí, ¿no? De manera, si se puede de manera audio, sería excelente. Por ahí nos comparte Angélica que en su empresa ha estado teniendo sesiones psicológicas del área y capacitación de todo el equipo para sobrellevar de mejor manera la pandemia. Por ahí Rafael nos comparte que de manera individual ha llamado diariamente a algunos de sus amigos y familiares. Luis Adolfo, tener una actitud abierta de aprender, servir y tolerar con respeto. Excelente. En Facebook tenemos varios comentarios. ¿Sí? Nos menciona Ateneo Ruiz que si podrías recomendarnos alguna bibliografía para relacionarte o convivir de mejor manera con personas que lo ven todo negativo. Eso lo pregunta Ateneo. Y bueno, dentro de las emociones, bueno, la primera pregunta que nos hiciste al inicio de esta conferencia fue pues cómo se sentían. Entonces tenemos como algunas emociones. Nos comentaban que agotada mental y emocionalmente. Otras personas nos comentan que con tristeza han sentido en este proceso de cuarentena más presión, exceso de trabajo, incomprendida, ¿no? Por todo este nuevo ambiente de hacer home office. Se han sentido también preocupados por la incertidumbre, estresados, y bueno, esos son algunos comentarios en. Ok. Muchas gracias, Gio. Y en cuanto a la bibliografía, pues sí, hay muchos libros. Lo que yo recomiendo es leer guías muy prácticas, muy sencillas, porque pues ahorita lo que necesitamos es algo práctico que puede servir también, ¿no? Leer otras herramientas. Por eso mencionaba al inicio de la sesión que si al final yo voy a compartir mis datos y si les interesa yo les puedo compartir una guía de bolsillo, ¿vale? Una guía de bolsillo en donde vienen 20, 25 herramientas muy prácticas, técnicas muy prácticas justamente para trabajar esa cuestión. Hay bibliografías como por ejemplo de primeros auxilios psicológicos, sobre todo ahorita por la situación, muchas organizaciones se prestaron a compartir herramientas técnicas. Más allá de un libro, es un manual, una guía muy práctica. Entonces, si quieren, yo al final, si pueden tomar mis datos, yo les puedo compartir esos manuales sin problemas, totalmente gratuito. Entonces, por ahí, por ejemplo, nos comparten una frase, ¿no? El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera el propio. Entonces, ahorita justamente, de hecho, vamos a compartir cómo puedo cambiar la forma de percibir lo que estoy viendo ante las diferentes circunstancias. Aunque todos estamos viviendo la misma crisis, ya lo dije hace un momento, no lo estamos viviendo de la misma forma. ¿Cómo manejar ese estrés? ¿Cómo manejar esa ansiedad? Todo va a partir de cómo nosotros estamos pensando. Los pensamientos son un reflejo de cómo estamos interpretando la realidad. Si para mí puede ser muy catastrófico lo que está pasando, pues de esa manera la voy a experimentar y a nivel muy drástico. Entonces creo que es importante primero observarnos
cómo estamos pensando. Ahora, si queremos ayudar a otro, mi recomendación sería que le hagan ver cómo se está expresando y cuestionarlo, ¿no? A ver, ¿qué has estado haciendo o dejando de hacer para ver de esa manera esa situación? Porque, por ejemplo, la persona puede estar comentando, no, este periodo nunca va a terminar, no vamos a volver a lo de antes, y es darle herramientas. ¿Qué pasa si no volvemos a lo de antes? No, pues es lo peor que puede pasar. Es confrontarlo, ¿me explico? Pero confrontarlo de una manera sana, no con la intención de hacer un debate y hacerle creer que no tiene la razón. Él vive desde su propia realidad. Cada quien ve la realidad desde formas muy distintas. Pero mi recomendación es primero trabajemos con nosotros mismos y ya después podamos ayudar a los demás. En este ejercicio de la técnica de la cuestión de cuidar nuestros pensamientos, ¿no se ve la diapositiva? Por ahí me están diciendo que no se ven. Yo sí la veo, Laura. Ok. Ok, entonces, para cuidar nuestros pensamientos, primero tenemos que identificarlos, qué pensamientos tengo, ya para poder analizarlos y desde luego transformarlos. Una buena técnica para poder saber identificar nuestros pensamientos es la técnica de reformulación. Esta técnica de reformulación consiste en 5 preguntas. Antes de que me vaya a mencionar las 5 preguntas, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos pensando o teniendo un pensamiento? Porque normalmente esos pensamientos que nos causan estrés, ansiedad, son negativos e incluso irreales. Es decir, que no existen. Nuestra imaginación exagera todo, lo dramatiza de más. Es cierto que existe una crisis, sí, pero no por eso significa que ya por el pensar, no, ya me voy a morir porque nos va a dar el coronavirus, ¿de acuerdo? El virus existe, pero si yo no tomo las medidas suficientes, desde luego me puedo contagiar y probablemente si soy un grupo vulnerable, pues pueda llegar a morirme, pero no por eso me voy a morir, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes sabían que al menos tenemos 60,000 pensamientos al día. De esos 60,000 pensamientos, la mayoría son repetitivos, pero el 80% son negativos. Entonces, imagínense cómo está nuestro inconsciente y cómo estamos actuando, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos actuando desde los pensamientos que tenemos. Una de las formas en que nosotros podemos identificar un pensamiento irreal es normalmente porque viene en automático, es decir, no es por nuestra voluntad que quiero pensar lo peor de lo que puede pasar en este mundo. No, simplemente llegó así de manera invasiva y normalmente se sigue con otro. Son dramáticos, son negativos y por lo regular nos generan tensiones. Entonces, la técnica de reformulación simplemente consiste en contestar estas 5 preguntas que están aquí. Una, ¿es real lo que estoy pensando? Sí, no. ¿Es real que existe el virus? Sí. Pero hay pruebas de que yo estoy pensando que me voy a morir. Pues ya puedo contestar que no, porque me he mantenido en casa, he seguido los protocolos de sanidad, etc. Posteriormente paso a la siguiente pregunta. ¿Me hace sentir mejor el pensar así? A menos que seamos masoquistas, pues ahora sí podríamos contestar que sí, me hace sentir mejor. Pero como no lo somos, pues contestamos que no. Después es, ¿me resuelve el problema el pensar así? Desde luego que no. ¿Aumenta el conflicto? Tampoco. ¿O disminuye mi conflicto? Tampoco. ¿Mejora mi calidad de vida? Desde luego que no. Cuando nosotros contestamos al menos 3 preguntas con una respuesta de un no, nos damos cuenta que es un pensamiento negativo. Otra de las formas en que yo puedo identificar si es un pensamiento irreal o negativo es una de las formas cuando nosotros generalizamos, es decir, todo, nada, siempre, nunca, empezamos con esas frases. Por otro lado, magnificamos o minimizamos lo que estamos sintiendo. Esto es todo igual, ¿no? Nada, siempre, y exageramos o somos indiferentes a lo que está ocurriendo. Por otro lado, podemos enjuiciar esto es bueno, esto es malo. Y por último, demandar. Es que tú deberías de pensar así, es que no deberías de pensar lo peor del mundo.
es que, por ejemplo, en este periodo ya debería de haber leído 50 libros. ¿Me explico? Todo ese tipo de situaciones, cuando nosotros empezamos con ese tipo de frases, son normalmente un pensamiento que nos va a generar una emoción. Es muy importante observar nuestros pensamientos, porque dependiendo del pensamiento es lo que va a generar la emoción. Entonces, el secreto está en observar nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? Esta es una de las técnicas que ustedes pueden identificar. Una vez que yo identifiqué, ahora lo analizo. La única forma de que ese pensamiento negativo se vaya es darle evidencias a nuestra mente que ese pensamiento no existe. ¿Cómo? Dándole evidencias de las cosas que estás haciendo o de las cosas que pudieras llegar a realizar. Voy a decir un ejemplo muy burdo y muy simple. Cuando, por ejemplo, yo pienso, soy tonta, lo confronto. A ver, sí es cierto que me equivoqué, pero lo estoy intentando, no por eso significa que soy tonta, ¿de acuerdo? Entonces, no basta con transformarlo en positivo, porque si yo me diría, no soy tonta, no me la voy a creer, voy a seguir sintiéndome así. Entonces, mi mente solo se transforma cuando yo le dé evidencia. Se pueden ayudar de las técnicas de programación neurolingüística, que simplemente es observar el pensamiento y cómo lo pueden transformar de manera positiva, pero no significa que positiva sea bonito, sino que hacerlo positivo sí, pero de realista, porque no se trata de repetirlo nada más porque sí, sino de creérselo para poder transformar las conductas y desde luego el pensamiento. Voy a leer algunos comentarios por aquí que han estado escribiendo. Por ahí también comentaron que dan sesiones y cursos para manejos de emociones, que tienen personal de la salud en línea, incluyendo médicos, psicólogos, veterinarios, financieros. Por ahí Sara nos comparte que tienen un grupo focalizado y en su grupo tienen momentos de diálogo, intercambio de las cosas que suceden y de alguna forma ayuda para tener ese espacio de compartir cómo se sienten, cómo piensan y entre ellos se apoyan. Ay, por ahí escribieron algo muy largo, por ahí el síndrome del corazón roto, está muy interesante. Es un estudio de la revista médica JAMA, ok. Por ahí no voy a poder leer todo lo que escribiste, Luis, pero ojalá todos los que estamos aquí en el chat podamos leer el comentario de Luis para poder leer, ¿no? Y tener más herramientas. De acuerdo, una vez que yo ya trabajé con estos pensamientos, ahora sí puedo manejar mis emociones. ¿De acuerdo? Lo mismo tenemos que hacer con las emociones. Identificar qué estoy sintiendo, qué pasa por mi cuerpo, qué emoción, qué sentimientos son los que estoy sintiendo. Las emociones son energía y estas emociones necesitan ser expresadas, ser aceptadas. Si yo reprimo una emoción porque no me gusta llorar enfrente de mi familia, porque me tachan de débil, pues de alguna forma eso va a influir en mi salud, tanto, no nada más la salud mental y emocional, sino también mi salud física. Pueden surgir enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas se deben a que el 98% de las enfermedades que tenemos se deben a las emociones. Aunque sea una simple gripa, puede ser que sea causa de una emoción que no hemos liberado. Entonces es importante observar también nuestro cuerpo. El cuerpo habla lo que las emociones callan. Entonces, esas emociones se van a poder transformar cuando nosotros cambiamos los pensamientos o nuestras conductas. Aquí les voy a compartir 3 herramientas, una herramienta por cada emoción, donde nosotros podemos ayudar a esas emociones, sobre todo las del enojo, el miedo y la tristeza, que son de las emociones que ahorita estamos experimentando por la crisis. Una técnica que les puede funcionar muchísimo para manejar el enojo es una técnica de programación neurolingüística
que se llama autoinstrucciones. Estas autoinstrucciones simplemente consiste en realizar, escribir y desde luego posteriormente tenerlas presente en la mente, que son frases que ustedes se van a dirigir hacia ustedes mismos de cómo van a pensar y actuar en la forma que ustedes quieren. Por ejemplo, primero hay que hacer una lista de todas las cosas que nos enojan, ¿de acuerdo? A ver, traten de escribir ahorita 3 cosas que les molesta. ¿De acuerdo? 3 cosas que les molesta. Y si pueden escribir una ahí en el chat. Tres cosas que les molestan. Una vez que ustedes hayan escrito esas 3 cosas, por ejemplo, ahí nos comparten la inseguridad, la falta de respeto, que sean cerrados ante el diálogo. Ahora, el enojo tiene una función. A nadie le gusta estar enojado, pero es una emoción que nos permite poner límites ante algo que no nos parece justo, que no nos gusta. Entonces, por ejemplo, la falta de respeto. Cuando yo me enojo ante una falta de respeto porque alguien me ofendió, pues el enojo puede ser asertivo para poner un límite. Oye, no me faltes al respeto. ¿De acuerdo? Entonces, es una cuestión en donde nosotros podemos identificar esas cuestiones del enojo. Ahora, la técnica de autoinstrucciones es una de las formas en que ustedes pueden visualizar qué pueden hacer antes, durante el evento que les enoja y después. Por ejemplo, esa cuestión de la falta de respeto. Es normal que mi pareja siempre me ofende cuando hago X cosa. Entonces, me proyecto, pero es una cosa que tengo que hacer, es importante y etcétera, ¿no? Por ejemplo, le molesta que todos los días haga la limpieza de la casa. Parece algo muy simple y muy burdo, pero nosotros nos preparamos desde antes. ¿Cómo voy a pensar antes de que tenga ese encuentro con la persona que me hace enojar? ¿De acuerdo? Entonces, me voy a preparar. Me voy a mantener, voy a decir una frase, me voy a mantener calmado o calmada mientras hago la limpieza antes de que llegue mi esposo o mi pareja. Esa es mi frase con la que me voy a repetir durante, o sea, es una forma en la que nosotros nos predisponemos por si llega a pasar, no porque queremos que suceda el evento, pero por si llega a pasar, vamos a actuar en base a esa instrucción. Es decir, estamos reprogramando nuestra mente. Ahora, si sucede el evento y me ofende mi pareja, me voy a repetir una autoinstrucción. ¿Qué voy a hacer si ocurre ese evento? Ya me ofendió, ya me está ofendiendo. Mi frase de calma va a ser, mi autoinstrucción va a ser, mientras yo esté calmada, él me va a responder calmado. O no lo voy a hacer personal, por ejemplo. Entonces esa frase te va de alguna forma a ayudar a reducir esos niveles de estrés. Ahora, no es por arte de magia que vamos a tranquilizarnos de un día para otro. Por eso conlleva práctica. Y por último, después de que ocurre el evento, a lo mejor mi autoinstrucción es, logré mantenerme en calma y llegué a un acuerdo con mi esposo o con mi pareja. Es importante que estas autoinstrucciones las escriban y posteriormente las tengan presentes cuando se presenten esas situaciones que a ustedes les enojan. ¿De acuerdo? Entonces, una de las técnicas que puede funcionarles, obviamente hay que practicarlo para que pueda funcionar. Ahora, les comparto una técnica para manejar sobre todo el miedo. La emoción del miedo nos puede ayudar esta técnica de resiliencia, donde la resiliencia significa que es una capacidad para poder sobresalir adelante, ¿no? Ante las diferentes adversidades con las que nos enfrentamos y poder recuperarnos de una mejor forma. Salimos fortalecidos. Esta técnica de resiliencia solo consiste en que de igual manera ustedes identifiquen sus propios recursos, pero en 3 áreas diferentes. Una,
si se dan cuenta, va a empezar con una frase que dice yo puedo. Y va a tener que ver, tiene que ver con la cuestión de identificar sus capacidades interpersonales y de resolución de conflictos. Por ejemplo, yo puedo expresar mis sentimientos, yo puedo compartir con mis amigos, yo puedo hablar, tiene que ver con cosas internas. Yo puedo ser empático con el otro. Entonces, los invitaría a que piensen en la semana en sus propios recursos, porque a través de estos recursos nos van a ayudar y nos van a facilitar discernir y asimilar de alguna forma la crisis que estamos viviendo. Por otro lado, la frase de yo soy tiene que ver con la fuerza interior que ustedes tienen. Tienen que ver con cualidades y virtudes. Yo soy responsable de mi autocuidado, yo soy valiente, yo soy luz, ustedes si lo consideran como algo espiritual también, por ejemplo. Y por último, la última frase de yo tengo, tiene que ver con apoyos externos. Yo tengo una familia que me quiera. Yo tengo amigos con quien acudir cuando me sienta solo. Yo cuento con una institución o una atención psicológica para poder atender mis situaciones, etc. Son todos los servicios familiares o recursos que contamos. Una forma en que les puedo ayudar a facilitar esta técnica de resiliencia es ponerse a pensar de alguna forma otras dificultades que ustedes han experimentado en otros momentos. Estoy segura que esta crisis que estamos viviendo no ha sido la única crisis que han tenido en su vida. Han tenido otros retos que vivir, otras dificultades que pasar. Entonces, al recordar esas dificultades, ponernos a pensar qué hice en ese momento para poder salir adelante. Es otra forma de recuperar esos recursos que nosotros hemos ido de alguna forma fortalecido y de alguna forma seguimos aquí. Y por último, una técnica que les puede ayudar muchísimo en la técnica de la cuestión de la emoción de la tristeza es utilizar el arte, o también se le puede considerar como el arte terapia. Donde ustedes pueden crear arte, no tiene que ser excepcional, no tiene que ser una gran obra, pero donde ustedes van a convertir en arte su sentir. Por ejemplo, pintar, crear un poema, crear una canción. A mucha gente le gusta, por ejemplo, colorear mandalas, y es válido, es totalmente válido. Si ellos consideran que es arte, lo pueden hacer. Si tocan algún instrumento, es una buena forma de desahogar esas diferentes emociones. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Súper bien. Por ejemplo, ahí José nos comparten que lo hace con mandalas. Es una forma de liberarse, ¿no? Una forma de liberarse. Hola, hola. ¿Sí? Buenas tardes. Muchas gracias por este esfuerzo de usted, Laura, y de la red de asociaciones y fundaciones del Grupo México. Sí. Me parece muy importante todo lo que nos está compartiendo, Laura, y yo quisiera ver qué posibilidad hay de que esto lo compartamos con nuestra comunidad. Nosotros somos un centro de desarrollo infantil que atiende a 184 familias. Sabemos que están padeciendo brotes de violencia, y me parece que esto podría ayudarles a las maestras, sobre todo para que lo compartan con las mamás que en 2/3 partes son jefas de familia y que la están pasando muy mal. Y claro que sí. Sí, claro que sí, por supuesto, ahí les estaré pasando mi contacto para ver qué podemos hacer, si se puede hacer en conjunto, pues también pudiéramos colaborar todos, ¿no? La intención es que, pues ahora sí que abordemos, la prioridad ahorita es también la cuestión de la salud mental y emocional, no solo la situación económica, porque entre más empeora la situación económica, pues más empeoramos todos, ¿no? Más aumenta la violencia justamente, entonces ni una ni otra y entonces nos estamos afectando. Entonces hay que
darles herramientas para prepararse ante todas las adversidades que nos vamos a estar presentando. Muchas gracias. Desde luego, con la venia de la red de asociaciones y fundaciones, que nos digan cuáles serían los requisitos o las previsiones para poder aprovechar esta información. Gracias. Sí, claro que sí. Gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, en Facebook está Carol Lozano, nos hace un comentario de cómo poder comunicar a sus superiores, a los jefes, el tema en el caso de pues las personas o las mujeres que son mamás, ¿no? Y tienen que estar, ahora que con el home office, que están en casa y que pues los quehaceres de la casa, hacer de comer, cuidar a los hijos, y cómo externar a nuestros jefes que pues ahora sí que no tenemos todo el tiempo del mundo, que sí tenemos como que otras responsabilidades estando en casa, y pues que sí consideren ese tiempo hacia ellas, porque ella nos comenta que cuando externó este sentir, pues sus jefes no lo tomaron de muy buena manera. Sí, claro, claro. Sí, hace falta mucha concientización a nivel empresarial, a nivel de la organización. Justamente lo que decía aquí en el chat Ana María, es un reto de sensibilizar. Estamos en un momento en que la mayor parte de las empresas no contemplan esta parte de la cuestión de la salud mental y emocional. Y no estoy diciendo que las instituciones deban de ofrecer apoyo psicológico para todos. No es necesario, pero como institución y como organización, ¿en qué compromisos estoy teniendo con mis empleados para que tengan herramientas y de manera individual se fortalezcan? Porque si no, eso se va a ver reflejado a mediano plazo e incluso a largo plazo, ¿no? Esa frustración que nos comparten, ¿no? De pues entonces, a la larga, pues yo voy a empezar a perder interés en mi trabajo, no me está contemplando como parte de él, y claro que no renuncio a esa cuestión, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ahorita vamos a hablar justamente de la norma 035 que comenta Ana, ¿no? Pero sí podemos exactamente justificar que uno como trabajador tiene el derecho de pedir, oye, no me está funcionando. O sea, una de las cuestiones a nivel empresarial es justamente la norma 035, donde protege ahora sí que los factores de riesgo psicosocial. Ahorita voy a profundizar en ese tema, pero justamente es una de las normas que nos pueden ayudar justamente a protegernos en estos momentos. Y como trabajador, pues tenemos como director, como supervisor, estamos obligados y como empresas a cumplir ese tipo de obligaciones. Que al mismo tiempo los trabajadores también tienen obligaciones. Hay mucha confusión con la norma 035 porque creen que la norma 035 implica dar atención psicológica, que no es así. Es simplemente dar herramientas. Pero bueno, eso es otro tema más extenso todavía. Ojalá pudiéramos compartir todo esto, pero ahorita nada más es como una breve introducción de toda la importancia de eso. Lo que sí considero es esa concientización en todas las instituciones. Por otro lado, como recomendación para esta persona es que mientras pueda establecer límites y acuerdos dentro de casa, ¿no? Con los hijos también. Yo sé que ahorita se ha complicado mucho la situación con la situación, porque vaya, tienen que cumplir como mamá diferentes roles, ¿no? Ama de casa, trabajadora, la maestra de mi propio hijo, etcétera. Son cuestiones que sí son complicadas y complejas, pero creo que sí es importante delegar tareas, llegar a acuerdos también con los niños, explicarles lo que estamos viviendo y que ese momento de tal hora a tal hora es solamente para trabajar y de alguna forma llegar a un diálogo y negociación. No es fácil, pero empezar a diseñar estrategias creo que es el primer paso. ¿De acuerdo? Por aquí nos están compartiendo, ¿no? Deberían manejarse como corresponsabilidad de su cumplimiento. Y es una norma obligada que realmente ahorita las empresas
Se supone que en octubre del 2020 ya deberían de estar entrando a la segunda parte de la norma 035, que ya se empezara a tomar acción ante las políticas que ustedes establecieron desde el año pasado, porque la norma se publicó desde el 2018. Entonces, el año pasado ya tenían que tener una política donde todos los trabajadores están enterados de esta norma y en este año pues ya deberían de estarse tomando acciones. Porque pues si no se cumple la norma, pues desde luego que tendrán una multa, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, del tamaño de empresa, que pueden tener multas de hasta 500,000 pesos en adelante. Entonces, yo creo que nadie quiere una multa de esas. Y como organización, aunque no seamos empresas, también tenemos de alguna forma esa responsabilidad para que tengamos un buen equipo de trabajo y pues desde luego apoyemos a la par, ¿no? Entonces, por último, como estrategia a nivel individual, es muy importante tomar en cuenta que tenemos que establecer metas y objetivos, ¿no? De qué vamos a hacer durante este periodo. Entre más tenga planeado o previsto las diferentes situaciones ante la circunstancia a nivel individual, a nivel organizacional, etcétera, más vamos a tener control ante lo que está pasando y menos incertidumbre vamos a tener, y eso nos va a permitir reducir drásticamente nuestros niveles de estrés, de ansiedad, etc. Solo recuerden que las metas y los objetivos pues tienen que ser específicos, que tienen que ser realistas a corto, mediano y largo plazo, que tienen que ser positivas. Positivas me refiero a que pongamos nuestras metas como que eso se tiene que llegar, no lo que se tiene que evitar. Por ejemplo, una meta personal. No quiero subir de peso. No lo estamos haciendo en positivo, lo estamos haciendo de manera negativa. Entonces, voy a bajar de peso. ¿Cuánto peso? De manera específica, 5 kilos, realista. Si es realista en 2 meses, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y establecer fechas, desde luego. Entre más planeamientos tengamos, al menos dos caras como opción A o como opción B, para que nosotros de alguna forma tengamos mayor control de lo que está sucediendo. Eso es a nivel individual. Pero si se dan cuenta que todos los recursos para que ustedes puedan manejar sus emociones están dentro de ustedes, no necesitan de cosas externas. Pueden aplicar la técnica de reformulación, pueden aplicar técnicas de respiración consciente, pueden buscar en YouTube respiración diafragmática. De todos modos, ahí en la guía que les puedo compartir, ahí viene explicado cómo es, técnicas de meditación. Practicar nuestro hobby también es un factor de protección, no nada más es un tiempo de ocio, sino es un tiempo que me dedico a mí y me ayuda a reducir mis niveles de estrés. Hacer arte, enfocarnos en lo positivo y lo bueno que nos trae esta crisis, como decían en un inicio, ahí compartía, ¿no? Yo veo la crisis como oportunidad, pero no esa persona o las personas que pensemos de esa forma no surgió de la nada, sino que han buscado estrategias para sobrevivir ante las crisis y lo han visto como una oportunidad. Entonces, hay un trabajo previo, no porque yo quisiera ver la crisis como oportunidad, la voy a ver así. Hay un trabajo previo. Y les recomiendo que también se enfoquen solo en una cosa en lo que estén haciendo. Si ahorita, por ejemplo, están tomando esta plática, pues espero que todos estén con el 100% de atención en esta plática. Porque al querer asumir varias responsabilidades al mismo tiempo, que tengo que cuidar esto, que tengo que hacer esto, pues imagínense el grado de estrés y el grado de ansiedad que tienen, ¿no? Entonces, también nos hemos mal acostumbrado y tenemos esos malos hábitos de hacer 1000 cosas a la vez. Y es poco a poco. Y eso aumenta mayor nuestra productividad. Ahora, ya yéndonos un poco, ahora, ¿cómo puedo ayudar a mi empresa, a mi organización, a mi trabajo, a mi equipo de trabajo? ¿Cómo le puedo hacer? Como clave, tips, dar herramientas para que manejen las emociones. Por lo que veo, algunos ya están como tomando esa acción. Dar herramientas para que se maneje el estrés
Y desde luego, si pueden y tienen las posibilidades, la organización, la empresa, la institución, invertir en la resiliencia organizacional empresarial. Eso quiere decir a nivel emocional, de manera estratégica, de manera operativa y a nivel financiero. Desde luego, algo muy fundamental que yo recomiendo es empezar a formar líderes resilientes o líderes emocionales, personas que estén encargadas de estar capacitadas para recibir a las personas y dar ese espacio de contención emocional. No necesitan ser psicólogos. Para eso obviamente se requiere una capacitación, ¿verdad? Si tienen los conocimientos básicos para poder atender esa atención y esa contención. Empezar a fomentar programas integrales donde involucren esa atención emocional, no nada más lo financiero, no nada más las donaciones, no nada más dar el apoyo a los beneficiarios. Hay un equipo previo que da esa atención. Entonces, empezar a contemplar a todos los ámbitos y todos los que correspondan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como recomendación muy breve es, en cuanto como asociación, como fundación y como organización, empezar a, no nada más el material sanitario, ¿no? Si van a propiciar, ahora que regresemos a la nueva normalidad, si van a proporcionar pues el equipo de sanidad, ¿no? Tanto mascarillas o el gel antibacterial, etcétera. No nada más eso, sino empezar a buscar también diferentes estrategias de donaciones. Hay muchísimas convocatorias ahorita también y donde pueden empezar a publicar qué es lo que ustedes necesitan. Me parece que la red también por ahí en algún momento hay una página que tiene, no recuerdo su página, Chio, pero donde ustedes comparten la necesidad que cada fundación comparte qué es lo que necesita y cómo puedes colaborar. Desconozco, no recuerdo muy bien la página, pero en algún momento llegué a verla. Pero hay muchísimas páginas donde las fundaciones publican qué es lo que necesitan. Y a veces es un tipo trueque o intercambio. Una institución, una organización tiene tal cosa, yo te puedo cubrir con esto y tú me das a cambio de esto. También empezar a darnos cuenta que cómo nos vamos a adaptar a la nueva normalidad. Vamos a tener que requerir algunos equipos informáticos, desde luego. A lo mejor no vamos a poder dar teléfonos, ¿no? Nos gustaría por falta de donativos, pero empezar a diseñar diferentes estrategias de cómo llegar a nuestros beneficiarios y a nuestros clientes. Lo cierto es que todo se va a digitalizar, la mayor parte de los trabajos se van a digitalizar. Ahorita les voy a compartir una página donde algunas empresas han tomado acciones, diferentes acciones ante la pandemia y que ustedes pueden empezar a ver qué han estado haciendo. Pero, por ejemplo, había una fundación de Chile donde ellos empezaron a repartir justamente... ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Si lo molesto con que cierre el micrófono, porfa, para que no haya interferencia. Una fundación de Chile en donde nos comparten que ellos empezaron a repartir libros, porque también consideran que los cuentos infantiles y los libros son una de las formas en ayudar a mantener reducido ese nivel de estrés. En lugar de informarse de las noticias, les daban como libros, por ejemplo, cuentos infantiles sobre emociones para los niños, cómo manejar las emociones. ¿Me explico? Dependiendo, desde luego, pues también la edad, ¿no? Si son niños muy pequeños, pues son libros de puras imágenes. Depende mucho el giro de su fundación, de su organización. Hacer alianzas creo que es otro de los puntos claves en estos momentos. Ahorita, empezar a crear mayor alianzas y hacer intercambios de conocimientos, de herramientas, etc. Fortalecer al equipo también es una de las cuestiones muy importantes, sobre todo, decía hace un momento, fortalecer o forjar o formar líderes emocionales y resilientes. Y desde luego, como un plus, y si es posible, brindarles un apoyo a los beneficiarios, un apoyo pero en la cuestión emocional. No necesariamente tiene que ser psicológico, una terapia psicológica. Pueden empezar a darles herramientas o algo muy básico, una infografía, por ejemplo, de cómo, paso 1, de qué, cómo, si está sintiendo cierta emoción, para qué sirve. ¿Me explico?
Estas son como lluvia de ideas que les puedo estar proporcionando, ¿no? A los beneficiarios, sobre todo informarlos qué es lo que está ocurriendo. No todos los beneficiarios están en la misma sincronía o conocen otra información confusa, y eso es lo que mantiene alterado a la persona. Brindar primeros auxilios psicológicos, que es lo que significa PAP. De hecho, ahí Chio ya nos compartió ahí en el chat, que es la red, la página que les mencionaba para que ustedes publiquen qué es lo que necesitan como organización o ver qué otras fundaciones necesitan, ¿no? Que es la red de asociaciones.com, /páginas, /dona.aspx. Ahí está en el chat para que ustedes también puedan acceder ahí. Entonces, brindar también primeros auxilios psicológicos, dar esa atención es como un plus a nuestros beneficiarios, que es una intervención corta en caso de que la persona realmente esté viviendo diferentes crisis. Por otro lado, es brindar un acompañamiento o terapia a los casos que realmente sí ven que realmente no remite sus síntomas conductuales, emocionales o físicos. Y si no podemos dar ese acompañamiento, pues darle o propiciarle un directorio y canalizarlos con otras instituciones a donde los pudieran llegar a atender. Hay muchas redes, muchas instituciones que están dando atención emocional de manera gratuita. Entonces creo que eso es importante. Y esta es la página que les mencionaba hace unos momentos. Ahorita si quieren se los paso, porque tengo la presentación abierta, pero se los paso para que justamente ustedes puedan ver qué han hecho otras organizaciones, fundaciones ante esta situación. Ahí hay muchísimos ejemplos y de organizaciones de diferentes ámbitos. O sea, si mi organización se dedica al cambio climático, a la parte alimenticia, ¿cómo han hecho frente a esta situación? ¿Y qué han estado haciendo y cómo han estado apoyando? Entonces, creo que eso es lo que puede funcionar. Ahora, a nivel empresarial, pues ya mencionaban hace un momento, la norma 035 es muy importante. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo lo que recomienda a las empresas, primero es, y que también lo pueden aplicar dentro de las organizaciones, aunque no estén de alguna forma tan obligadas como una empresa, es transmitir una comunicación y la información actualizada de lo que está ocurriendo dentro de la empresa o de la organización. ¿Cómo va a ser la nueva forma de trabajar? Porque eso va a cambiar. Ya no va a ser a lo mejor un horario fijo, a lo mejor puede cambiar ahora a trabajar por objetivos. Crear espacios de expresión también, crear sesiones multidisciplinarias para poder identificar emociones y empiecen a diseñar en conjunto esas estrategias de solución. Desde luego, revisar la cultura organizacional. Hay evaluaciones, diagnósticos o hay empresas y consultoras en donde se dedican a revisar, te hacen un pequeño análisis, un cuestionario, revisan cómo está tu clima laboral, desde luego. Identificar también los niveles de estrés. Ahí desde luego empiezan a aplicar las primeras guías, dependiendo del tamaño de la empresa, tienen una guía, un cuestionario donde se los aplican dependiendo de la cantidad de empleados para saber qué tan estresados están. Esta guía se dice que se tiene que aplicar cada 2 años. Si tu empresa la aplicó hace un año o hace medio año, dice la norma 035 que cuando ocurra un evento excepcional hay que volver a hacer ese cuestionario. Y la crisis que estamos viviendo es un evento excepcional. Entonces hay que volver a repetir ese cuestionario. Porque aunque parece que todos están haciendo home office y puede parecer que padre, que divertido, la verdad es que se ha comprobado que el estrés ha aumentado dentro de casa, ¿no? Y ahorita nos exponían un caso de los que comentaron en la página de Facebook. Sobre todo establecer una red de apoyo tanto como equipo como con otras instituciones, a donde pueden llegar a acudir esos empleados. Importante que la empresa, aquí menciono, ¿no? La importancia de que establezcan también y que propicien y que obliguen a los trabajadores a tener esos periodos de descanso.
pues, para generar esas pautas de autocuidado, como poder descansar, dormir, etcétera. Desde luego, prever la revisión de tiempos para promover su salud física, ¿no? Darles herramientas para que también ellos practiquen ciertos ejercicios y que lo lleven a cabo. Y desde luego que si existe una disposición de atención psicológica, también se pueda generar. ¿De acuerdo? Entonces, como empresa, la norma 035 ahora no solo es necesario, sino ahora es urgente. Entonces, con esas guías y esos cuestionarios que proporciona la norma 035, pues es momento de ayudarnos a identificar, a analizar, o en caso de que los empleados lo estén tomando bien, pues empezar a tomar medidas para que se prevea esas conductas que pueden llegar a afectar posteriormente. Pueden que ahorita todo el mundo esté tranquilo, pero dentro de 3 meses, 6 meses se va a ver las verdaderas secuelas. Entonces, para que nos esperamos, mejor dar herramientas que puedan ayudar a reducir esos niveles de estrés que parecen que no se han presentado en estos momentos. Y desde luego promover una cultura organizacional favorable. Como emprendedor, yo les recomiendo que ahora vienen diferentes retos. Una es que la crisis nos da la oportunidad de reinventarnos, de volver a crear diferentes estrategias, porque también nos estamos dando cuenta que la herramienta digital ya no solo es una forma de comunicación, sino ahora va a ser un punto de venta masivo y en donde va a ser nuestro gran punto para poder ofrecer nuestros grandes servicios. Ahora la mayoría de los clientes, pues todo va a ser digital. Entonces, como conclusión y resumen de todo lo que hemos estado compartiendo, un gran tema muy complejo, es la cuestión de que empecemos a darnos cuenta justamente de que somos seres integrales, es decir, que somos seres biopsicosociales espirituales, no nada más somos un cuerpo físico, también poseemos pensamientos, tenemos una mente, emociones, somos seres espirituales también. Entonces, si una área se ve afectada, invariablemente va a afectar a las otras áreas. Entonces, creo que es importante atenderlas todas. Por otro lado, también nos estamos dando cuenta que tanto los beneficiarios y los clientes están cambiando sus prioridades. Entonces, tenemos que atenderlos. Vamos a tener que comprender, y todos estamos viéndonos con la obligación de comprender la nueva era de la digitalización. Todos estamos batallando todavía, algunos, con la tecnología. Entonces, empezar a actualizarnos con la tecnología también es importante y fundamental. Hay que migrar las estrategias que teníamos antes a otros modelos, pero que involucren de manera integral y que no solo ayuden en el presente, sino que también ayuden en las instituciones después de algunos años. Y que también va a haber ciertos cambios de formas de trabajar, como el home office. Algunos, aunque tenemos esa obligación de respetar el aislamiento y encerrarnos, ¿qué tan posible algunos trabajos ahora sí se van a poder desarrollar desde casa sin la necesidad de que a lo mejor se presente en la oficina? Porque a lo mejor también se ha comprobado y se ha hecho estudios que ha aumentado la productividad, pero para eso se requiere también hacer un diagnóstico, como por ejemplo el de la norma 035, ¿qué tan funcional es eso? Porque aunque sea mi trabajador muy productivo, a lo mejor hay altos niveles de estrés. No porque esté en casa no aplica la norma 035, desde luego que sí aplica. Por otro lado, la adaptación, hay que adaptarnos como emprendedores o como organización en reconocer todos esos recursos que tenemos, en qué somos buenos, en qué somos diferentes, para poder nosotros comunicarlo y sacar el máximo provecho de nuestra institución para apoyar de la mejor manera y para poder dar mejores servicios. Por otro lado, la cuestión de darle la importancia a la cultura organizacional, porque eso se ve reflejado en el apoyo y en el servicio que estamos dando. Empezar a crear equipos de alto rendimiento es otra cuestión muy importante, y que debemos de ser conscientes en los efectos de a largo plazo para que la salud de nuestros trabajadores. Entonces, cierro con esta cuestión
de que es un tiempo diferente, ¿no? Entonces tratemos de trabajar y crear herramientas para darle sentido a lo que está pasando. En lugar de preguntar por qué está pasando esto, mejor cambiémoslo por una pregunta de ¿para qué? ¿A dónde me mueve esta situación? Es un momento donde nos brinda una pausa para reflexionar, para descubrir nuestros propios recursos personales, para empezar a diseñar diferentes estrategias de afrontamiento, para empezar también a mirar al otro, no nada más a los que ya veía, todavía ir más allá y cómo puedo ayudarles y apoyarles. Para empezar a cuidarnos también, que es un factor muy importante. Si yo quiero ayudar al otro, primero me tengo que cuidar a mí misma, y por otro lado que podemos empezar a actuar desde la solidaridad, a crear alianzas, etc. A soltar aquello que no podemos controlar también, es uno de los retos de estos tiempos. Mirarnos a nosotros mismos, crear ese autoconocimiento, esa autoconciencia, y empezar a darnos cuenta que esta situación nos está abriendo los ojos de alguna forma para darnos cuenta que nuestras pequeñas acciones sí importan. Simplemente el hecho de quedarme en casa, estoy ayudando a 1000 personas a que no se contagien. Entonces, ¿me explico? O sea, todas nuestras acciones son las que nos va a ayudar a involucrar. Entonces, les preguntaría, ¿están listos para las crisis? No nada más estas, las que se presenten posteriormente. Como institución, como persona, como empresa, como equipo de trabajo, ¿estamos listos para las siguientes crisis? Y bueno, como Potencial Humano, yo como directora y fundadora de Potencial Humano, yo de alguna forma, pues brindo de alguna forma y vi la importancia de estas necesidades, de atenderlas. Entonces, yo de alguna forma yo puedo contribuir o ayudar con ustedes sobre todo a su equipo de trabajo y o beneficiarios que necesiten adaptarse a la nueva normalidad. Ahorita les menciono de qué manera puedo ayudarles a fortalecer la resiliencia organizacional o empresarial y, desde luego, contribuir como parte de sus evidencias. Si ustedes están cumpliendo sus políticas y ya están empezando a diseñar diferentes estrategias de cómo van a resolver su política que ustedes establecieron, pues yo les puedo ayudar con ciertos servicios para que sirvan como evidencias de la norma 035. Yo no certifico o yo no avalo que eso valga por la norma 035, ¿de acuerdo? Eso tienen que tener muy presente. Por otro lado, ¿cómo? Aportando primero a la identificación, que quienes están sufriendo estrés. Posteriormente, pues igual podemos trabajar en conjunto en diseñar diferentes programas o capacitaciones o lo que se requiera, ajustándolo a las necesidades que ustedes tienen para aplicarlas y ayudar desde luego a darles ese seguimiento. A lo mejor, si una persona necesita atención psicológica, yo no soy psicóloga, pero tengo redes donde podemos canalizar a esa persona. Y, por otro lado, promover un entorno organizacional favorable, desde luego dándoles herramientas o pautas para que ellos sigan y trabajen con esas emociones que están trabajando. La forma en que yo trabajo es, de alguna forma, yo doy diferentes servicios, dependiendo del espacio, de los horarios, de lo que ustedes quieran invertir, ajusto esas formas en las que yo puedo colaborar. Ya sea dándoles una pequeña capacitación para formar líderes emocionales, puedo darles, por ejemplo, dentro de esa capacitación algunos principios básicos para propiciar o generar y dar primeros auxilios psicológicos, dar cursos, talleres, conferencias, conversatorios, en donde los conversatorios son justamente esos espacios de diálogo donde la gente puede desahogar su sentir, sus preocupaciones, dar sesiones de counseling, que es un acompañamiento individual, no es una terapia, sin embargo es un acompañamiento donde ayuda a la persona a asimilar lo que está ocurriendo. O otra cosa puede ser algunas guías o manuales en donde yo les puedo proporcionar material informático que ustedes pueden compartir también con sus usuarios o con su equipo de trabajo, ¿no?
Claro que todos estos servicios están basados en temas como primeros auxilios psicológicos, como inteligencia emocional, temas de resiliencia, de manejo de estrés, trabajo en equipo, entre otros. Entonces, si les interesa y yo puedo contribuir con ustedes, pues aquí están mis datos para que ustedes puedan mandarme un correo, ¿no? Un correo o a un WhatsApp, a ese número telefónico. De alguna forma puede ser de manera, ya sea de alianza, o ya podemos ver las posibilidades en que podemos colaborar en conjunto. Por ahí veía algunos que estaban compartiendo su correo electrónico. Yo les pediría mejor que me manden a mí el correo ahorita, porque pues no tengo la facilidad de copiarles, pero si ustedes mejor me mandan un correo o un WhatsApp, con gusto yo se los puedo contestar y darles más información. Y desde luego, los que quieren esa guía de bolsillo, esa guía de donde les comparto algunas técnicas más, también me la pueden pedir y sin problemas se las comparto de manera gratuita. Entonces, también pueden seguir mis redes sociales para que también, pues también se enteren de algunas herramientas o tips que yo comparto. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿Alguien quisiera preguntar algo? No sé, Chío, si en las redes sociales... Hola, Laura. Sí. Gusto en saludarte. Bueno, estoy en Ecuador. Estoy en Ecuador, pertenezco, bueno, hago activismo social. Estoy más enfocada en el tema de mujeres, de violencia, intrafamiliares y todo este tema del COVID, el confinamiento, lo que más actualmente se ve. Ha habido un repunte en el tema de maltrato, ¿no? Tanto ya extrema violencia, que son, acá se le conoce como casos de femicidio, que han aumentado bastante. Y también lo que es el tema del desempleo, pues ha creado bastantes crisis familiares bastante fuertes. Recientemente hubo un caso de mucho impacto, no sé si lo conocen allá, pero básicamente un papá mató a sus 3 hijas y después se mató él. Entonces, todo eso es producto de lo que te venía escuchando. Me encantó tu charla, tu taller, me encantó. Te voy a escribir por WhatsApp si tengo unas inquietudes y creo que podemos trabajar en alianza. Entonces, eso principalmente. Un favor, Laura, en algunas actividades, en algunas conferencias que he estado, no me he vuelto a conectar, pese a que tenía el número, o no sé si lo copié bien, de César. Si de pronto tú lo tienes, tú lo conoces a él, de la red, de la red. Sí, bueno, yo te recomendaría, Marta, que si me puedes contactar a este número, sería como más fácil para mí, para que podamos platicarlo, y con gusto podemos ver qué se puede hacer. Podemos trabajar súper lindo, me encantó, te felicito, de verdad, eres jovencita, de verdad, linda, me encantó. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su interés y compromiso y por su disposición. Y de todos modos, pues aquí seguimos en contacto. También pueden tener mi contacto con la red, con Rocío, con Monse, que también son algunas de las que colaboramos también, ¿no? De repente, en conjunto, y más bien agradezco a la red por este espacio. No sé si alguien tenga alguna otra duda, algún comentario. Bueno, en Facebook Live solo nos comenta Richard Camarillo Salas, nos dice excelente ponencia, muchas veces se dejan de lado estos temas. Y Aquina Castañeda dice excelente tema. Más que nada agradecimientos hacia ti por la ponencia del día de hoy en redes sociales. No sé si alguien más a través de aquí de Webex nos quiera compartir sus comentarios, alguna duda. Si quieren hacerlo en comentario, pueden abrir sus micrófonos sin ningún problema. Les comparto en el chat la página que les mencionaba donde les comentaba que de algunas organizaciones comparten qué es lo que han estado haciendo ante esta pandemia. Sí,
Alguien quería hablar por ahí, perdón. Sí, muchas gracias. Pues nada más agradecer a la red de asociaciones y fundaciones, al Grupo México, a Laura, y ojalá puedan hacer más eh, conferencias como esta, enfocadas a cada sector. Nosotros somos un centro de desarrollo infantil, pero seguramente habrá otras organizaciones que pues, a lo mejor cuidan adultos o niñas huérfanas, y cada caso pues es distinto. Ojalá y continúen con este apoyo. Muchas gracias. Soy Atenador Ruiz. Gracias a ustedes. Espero que todos estén llevando herramientas pues, de alguna forma muy prácticas. Fue muchísima información, pero traté de hacerlo lo más sencillo posible. El objetivo era concientizar esta importancia y aunque fueron poquitas herramientas que les compartí, ojalá las puedan practicar y llevarlas a cabo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Parece que no, por aquí en el chat tampoco ya nada más no han escrito. Por ahí. No sé, Chio, si ahí en el chat alguien nos comparte algo. Pues por lo que vemos, aquí en Webex son agradecimientos por el tema, y lo mismo en Facebook. Carlos Lozano también agradece mucho tu ponencia. Fundación Damaru también nos escribe muchas gracias por todo. Fuerte abrazo, Laura, muchas gracias. José nos comparte que en lo personal la fe es uno de sus pilares me imagino que para llevar a cabo pues este control de nosotros mismos. Si puedes compartir tu mail de nuevo, ¿no? Por favor, datos. Sí, claro. Y la ponencia, ahí nos preguntan en el chat, cómo se transmitió en Facebook, pues me parece que lo pueden volver a ver, ¿verdad, Rocío? Sí, de hecho, bueno, ya saben, las personas que nos entran a través de la plataforma web, les llega automáticamente el correo con el que ingresaron, les llega la grabación de la sesión. El remitente no es ninguno de los correos de la red, es en general Webex, porque luego dicen, no me llegó, pero en sí, o sea, les tiene que llegar, y el remitente, les menciono nuevamente, es Webex, el que les envía como un link de descarga del video. Asimismo, si no les llegara a llegar este correo, pueden consultar la presentación, la grabación, perdón, en la página de la red. Hace unos minutitos se las compartí a través del chat, se las comparto de nuevo ahorita, y también queda guardada la transmisión, o sea, igual la grabación, en nuestro canal de Facebook. Ahí mismo, para las personas ahorita que nos escucharon a través de nuestras redes sociales, les comento, si aún no forman parte de la red, los invitamos cordialmente a que se inscriban. Solo tienen que crear como su usuario con un correo electrónico, una contraseña, y llenan un pequeño formulario de su contacto de su organización. El registro es gratuito y con eso quedan dados de alta en la página de la red, y así ya tienen acceso a los comentarios de actividades, donde los envía a otro enlace donde se registran para los eventos de su interés, y ahí mismo en el cuerpo de descripción del evento viene el link para ingresar a las sesiones en la plataforma de Webex, perdón, porque luego no es la misma interacción que tienen las personas que nos siguen a través de la plataforma a las que están en Facebook. O sea, nosotros compartimos todos sus comentarios, pero a lo mejor quieren hacerle llegar algún comentario
personal a nuestros ponentes a través de su micrófono. Entonces, pues también les hacemos la invitación. Si no, en el caso de que no pertenezcan a alguna organización o todavía no estén constituidos, en Facebook también están publicados los eventos de la red. En la sección, es una pequeña pestaña que dice próximos eventos, y ahí están calendarizados todos los webinars que tenemos programados a futuro. Entonces ahí también los envía al enlace de registro, donde pueden tener acceso a este link que entra a Webex. Les aconsejamos también que descarguen esta aplicación en su celular o en su computadora. Se llama Cisco Webex Meeting, para que puedan entrar si quieren hacer o tener esa interacción directa con el ponente, sin que tengamos que intervenir nosotros en sus comentarios o algo así. Y pues creo que, bueno, por mi parte es todo. También, perdón, les compartí por el correo de la red, donde pueden solicitar su constancia por la asistencia de Webex. Pues yo creo que ya no hay más comentarios, Laura, así que pues a nombre de Jessica Pons, la red de asociaciones y fundaciones empresariales, perdón, te agradece mucho tu apoyo el día de hoy, a todos nosotros, a las personas que nos escuchan a través de Webex y en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues si no tienen ninguna otra duda o comentario, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Nada más para responder dos preguntas que están aquí en el chat. Es la cuestión de la guía o el manual que les puedo compartir. Nada más mándenme un mensaje en el grupo de WhatsApp o en un correo electrónico y con gusto se los puedo proporcionar. Y Luis nos pregunta que si puedo recomendarles algún libro o una película que nos ayude. Pues ahora sí que el libro recomiendo muy práctico sobre las emociones, es Sabiduría Emocional de Walter Rizzo. Es uno de los libros que de alguna forma es muy práctica, de temas de resiliencia. En específico, libros muy prácticos para mí ha sido el de Sabiduría Emocional de Walter Rizzo, pero desde luego pues libros clásicos como Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que es uno de los libros muy importantes. Como películas, pues ahora sí que hablar de resiliencia con los niños o de alguna forma verlo desde este enfoque de lo que estamos viviendo, pues películas tan básicas como por ejemplo, bueno, no básicas, sino más bien muy conocidas como por ejemplo El niño de la pijama de rayas, ¿no? La vida en rosa, ¿no? En busca de la felicidad, son temas que nos proporcionan y promueven de alguna forma la resiliencia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y gracias a todos por su interés. De todos modos, también les agradezco a la red de asociaciones, a Rocío, a Jessy y a Monse por este espacio. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Lau. Te mandan muchos saludos en Facebook Erika Lilian, que seguramente la recuerdas bastante. Ahora a ella le tocó estar del otro lado y te manda muchos saludos. Te agradece muchísimo. Y también, bueno, estuvo una persona aquí con nosotros en Facebook que no se pudo conectar. Te pasamos su contacto y todo. Es Rosa María Cedillo Ramos. También. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que también nos están viendo desde el Facebook. Gracias, Rocío.